Este es el primer vídeo del tema 5. Vamos a hablar de genética molecular. Si comprobáis con el libro, hay una parte sobre la biotecnología que vamos a pasar al segundo examen. Entonces, en este tema nos queda hablar de los ácidos nucleicos, luego cómo se expresa la información del ADN en las proteínas y también vamos a hablar de las mutaciones. Vamos a hablar primero de los ácidos nucleicos. Fueron descubiertos por Meissner, que es un científico alemán del 19, que se dio cuenta de que había unas cosas muy ácidas dentro de las células y que estaban concentradas en el núcleo, así que los llamó ácidos porque son químicamente ácidos y nucleicos porque estaban en el núcleo. Y son polímeros. ¿Qué quiere decir eso de un polímero? Pues un polímero es una molécula muy larga, una macromolécula, que está formada por piezas que se repiten, que se llaman monómeros. Entonces estos circulitos verdes serían los monómeros y se van formando largas cadenas donde se repite una estructura molecular fija. En el caso de los ácidos nucleicos, esos monómeros son los nucleótidos, que tienen este aspecto, y sobre los que vamos a hablar ahora. Los nucleótidos tienen tres componentes básicos. Por un lado tienen un azúcar, un glúcido que tiene 5 carbonos, entonces se le llama pentosa. Y como solo es una molécula única, se le llama monosacárido, ¿vale? Es un monosacárido de 5 carbonos, y los monosacáridos de 5 carbonos se llaman pentosas. Y puede ser de dos tipos: ribosa en el ARN o desoxirribosa en el ADN. La única diferencia es que a la desoxirribosa ha perdido un oxígeno en el carbono 2. Aquí falta un oxígeno que aquí está. Luego tiene ácidos fosfóricos, puede tener 1, 2 o 3. El ácido fosfórico es una molécula muy importante para la vida, que tenemos un fósforo unido a 4 oxígenos y a la vez cada 3 de los oxígenos están unidos a un hidrógeno. Y por último tiene una base nitrogenada, que son unos compuestos químicos bastante complicados que forman ciclos que pueden ser de 5 tipos: citosina, guanina, adenina, timina y uracilo. Estos nombres que ahora parecen muy difíciles los vais a aprender a lo largo del curso porque los vamos a usar un montón. Tres componentes de los nucleótidos: un azúcar, un glúcido, que es una pentosa de 5 carbonos, 1, 2 o 3 ácidos fosfóricos y una base nitrogenada. Vale, los nucleótidos que forman los ácidos nucleicos solo tienen un ácido fosfórico. La unión se produce entre el carbono 3 del azúcar, de la pentosa, con el ácido fosfórico. Se desprende una molécula de agua, ¿vale? Se une este grupo alcohol con este grupo alcohol, forman un agua y se forma un enlace éster. Se llama enlace fosfodiéster, ¿vale? Porque está el fósforo y porque el tipo de enlace es éster en el que el oxígeno hace de puente. Repito, se une la pentosa al ácido fosfórico y se desprende una molécula de agua. En los ácidos nucleicos, como se producen, como hemos dicho, que son polímeros, hay gran cantidad de enlaces fosfodiéster, fosfórico, pentosa, fosfórico, pentosa, fosfórico, pentosa, así cientos de miles de veces. Y nos quedan libres las bases nitrogenadas, ¿vale? Nos quedan las bases nitrogenadas aquí sueltas, que luego veremos para qué están ahí. A estas largas cadenas unidas por el enlace fosfodiéster se les llama polinucleótidos. Pueden tener cientos de miles de nucleótidos. Luego, a lo largo del siglo XX, se descubrió que la información genética estaba en el ADN. Antiguamente se pensaba que estaba en las proteínas, pero Morgan, a través de sus estudios genéticos, determinó con acierto que la información genética estaba en el ADN. ¿Qué características tiene esta molécula? Por un lado, la pentosa que tiene, esto es una molécula de ADN, como hemos visto en los diferentes grados de compactación para formar los cromosomas. Entonces, en la estructura más sencilla tiene una pentosa que es desoxirribosa, ¿vale? Por eso es ácido desoxirribonucleico, porque la pentosa es desoxirribosa. Luego, las bases que aparecen solo pueden ser guanina, citosina, adenina y timina. Y luego, el ADN se encuentra principalmente en el núcleo, en las mitocondrias o en los cloroplastos, en las células eucariotas o en el citoplasma de las células procariotas. ¿Qué más tenemos que saber del ADN? Pues su estructura. Su estructura le valió el premio Nobel a Watson y Crick en los años 60, aunque en realidad el trabajo más duro lo había hecho la doctora Rosalind Franklin, a la que ignoraron, como pasa muchas veces con las mujeres en la ciencia,
y se descubrió una estructura que se conoce como la estructura de doble hélice. ¿Qué características tiene esta estructura? Pues mira, si os fijáis, tenemos una hebra de polinucleótidos que va en sentido, digamos, no derecho, ¿no? Los pentágonos están, como hemos visto en la diapositiva anterior, en el orden correcto. Y se encuentra con otra hebra de polinucleótidos que va en sentido opuesto, ¿vale? De esta manera quedan enfrentadas las bases nitrogenadas, unidas, o sea, como va en dirección opuesta a esta, las bases nitrogenadas quedan en el medio. Y entre estas bases nitrogenadas se forman unos enlaces que no son ni covalentes ni iónicos, son unos enlaces un poco más débiles que se llaman puentes de hidrógeno, ¿vale? Eso es porque el hidrógeno hace de puente, como dice su nombre, y permite que la estructura del ADN sea muy estable. Aunque sean enlaces débiles, hay tantos que si suman muchas cosas pequeñas, pues tienes una cosa grande. Pues es lo que le pasa a los enlaces de puentes de hidrógeno, que consiguen mantener la estructura de doble hélice. Y estos puentes de hidrógeno siempre se forman entre las mismas parejas de bases nitrogenadas. Siempre se une la guanina con la citosina o la citosina con la guanina y siempre la timina con la adenina. De este modo que a estas bases se las llama complementarias, ¿vale? Nunca vas a tener timina con guanina, ni adenina con citosina, ni... No, siempre TA, timina, adenina, siempre GC, guanina, citosina. Esas son las bases complementarias. Y luego, como las hebras que encajan de esta forma y permiten que se forme la doble hélice, se les llama hebras complementarias, ¿vale? Si aquí hubiera una adenina y aquí hubiera una timina, estas hebras no encajarían y no serían hebras complementarias. Las hebras que encajan para formar la doble hélice también se llaman complementarias. Esto también lo veremos en clase, que a veces cuesta un poco verlo. Vamos a pasar al ARN. El ARN, ¿qué características tiene? Pues por un lado, la pentosa que tiene no es desoxirribosa, es ribosa, ¿vale? Luego las bases nitrogenadas tienen las mismas, pero tiene guanina, citosina, adenina, pero no tiene timina, tiene uracilo. Luego el ARN se encuentra en el citoplasma o formando los cromosomas. Normalmente no forman la estructura de doble hélice, son cadenas lineales. Y existen tres tipos principales. El mensajero, que lleva la información desde el núcleo celular al citoplasma para formar las proteínas. El transferente, que hace de transportador, transporta los aminoácidos en función de la información del ARN mensajero. Y el ribosómico, que forma las ribosomas, que como sabéis es el orgánulo encargado de formar proteínas. Entonces los tres tipos de ARN participan en la misma función, que es la síntesis de proteínas. Comparativa, que os sirva de resumen: el ADN tiene desoxirribosa y el ARN tiene ribosa, el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo, el ADN forma la doble hélice mientras que el ARN suele ser lineal, donde está el ADN puede estar en el núcleo, en la mitocondria son los cloroplastos, mientras que el ARN está en el citoplasma. El ADN se encarga de almacenar la información genética, mientras que el ARN tiene una función, su función está muy vinculada con la síntesis de proteínas. Y el ADN es el mismo, pero puede tener diferentes grados de compactación, como hemos visto. Puede estar en la cromatina, en forma de cromatina cuando es el núcleo interfásico, o en forma de cromosoma cuando es el núcleo en división, mientras que el ARN tiene tres tipos: mensajero, transferente y ribosomal. ¿Qué es esto de la replicación del ADN? Pues es un proceso que tiene lugar antes de la meiosis o de la mitosis, por tanto, antes de la división celular. Lo veíamos, se duplica el material genético antes de que empiece el proceso de división celular. Pues para que eso tenga lugar, tiene lugar la replicación del ADN. Y es un proceso semiconservativo. ¿Qué significa eso? Pues que yo tengo una hebra de ADN, ¿vale? Y estas hebras se separan para duplicar el ADN, y cada una sirve de molde para formar una hebra nueva. De modo que al final tengo esta hebra azul, que es del ADN original, y esta hebra naranja, que es de nueva formación. Por eso se llama semi, porque es la mitad, conservativo, porque la mitad la conservo y la otra mitad es nueva. Y en todo este proceso, aunque no lo vamos a estudiar, participan un montón de proteínas, enzimas, que hacen diferentes labores, pues separar la doble hélice, juntar los nucleótidos, comprobar que han juntado bien los nucleótidos. Así que vamos a ver el proceso de forma esquemática. En primer lugar, lo que tiene que suceder es que se separe la doble hélice, ¿vale? Las dos hebras se separan. Y una vez que están abiertas, se van uniendo las bases complementarias,
Siempre al lado de la guanina se va a juntar una citosina, siempre al lado del tatimina una adenina. Y así vamos formando hebras complementarias a la original. Luego los nucleótidos se unen entre sí, recordad que se unen por enlace fosfodiéster. Y finalmente obtenemos dos hebras de ADN, dos cadenas de ADN, en la que una de las hebras era la original y otra de las hebras es de nueva formación. Creo que se ve más o menos claro. De todas maneras, como siempre, lo veremos en clase. Y luego vamos a hablar de la base de la expresión del ADN. La expresión génica o la expresión del ADN son los procesos por los que la información del ADN o de los ácidos nucleicos, porque a veces hay seres vivos que tienen la información en el ARN, pero bueno, por lo que la información de los ácidos nucleicos da lugar a proteínas. Y es importante saber qué es el concepto de gen. Gen es un fragmento de ADN con la información necesaria para sintetizar una proteína. Los procesos de expresión genética los definió Crick, de Watson y Crick, y definió tres. Por un lado tenemos la replicación, que es lo que hemos visto en este vídeo, por el que una molécula de ADN da lugar a dos copias idénticas de sí misma. Luego tenemos la transcripción, que es el proceso por el que el ADN da una copia de su información en forma de ARN, para que pueda salir del núcleo y convertirse en una proteína. Y por último, la traducción, que es el proceso por el que el ARN, con la participación del transferente y del ribosomal, da lugar a una proteína. Así que, según Crick, recordad, en los años 60, tres procesos. Replicación para hacer dos copias. Transcripción para que la información del ADN vaya a un ARN mensajero. Y traducción para que la información que va en el ARN mensajero, con la ayuda del ARN transferente y del ribosomal, nos dé lugar a una proteína. ¿Qué pasa? Que lo que dijo Crick estaba muy bien, pero diversos descubrimientos científicos han hecho más compleja la ecuación. Mantenemos la replicación, mantenemos la transcripción y la traducción, pero aparecen otros procesos. Por un lado existen virus, bastante, sobre todo en las plantas, que son capaces, tienen la información en forma de ARN y hacen la transcripción inversa. Es decir, de ARN, la información que está en forma de ARN la transforman en ADN. ¿Vale? Eso se llama transcripción inversa. Conseguir que la información que está en forma de ARN se convierta en ADN que se puede incorporar a la célula y así el virus se puede multiplicar. Luego existen unos fragmentos de ARN capaces de autocopiarse, que son las ribocimas, y están en todos los seres vivos, pero los hemos descubierto hace relativamente poco, hace unos 25 años. Entonces estas ribocimas son fragmentos de ARN que son capaces de autoduplicarse, como el ADN. Con la replicación, pues el ARN puede hacer su replicación propia. Y luego existen unas proteínas bastante peligrosas, que son los priones, que son capaces de generar su duplicación, ¿vale? Que solo la propia proteína, estando en una célula, consigue que la célula trabaje para ella y forme más copias de sí mismo. Estos priones dan lugar a enfermedades que pueden ser peligrosas, como la enfermedad de las vacas locas. Entonces, de lo que decía Crick, que lo tenemos aquí en azul tan sencillito, pues a lo largo de los años de investigación genética se ha complementado con otros tres procesos que Crick no se llegó a imaginar. Pues esto es todo. Como siempre, cualquier pregunta en clase,